Muy buenas noches. Les saluda Nelly Escudero. Estoy saludándolos en nombre de Así Crea Perú. Los que no nos conozcan, somos la Asociación de Industrias Creativas y Culturales del Perú. Nos hemos juntado hace algún tiempo y nuestro propósito es que las industrias creativas y culturales del Perú sean el motor de desarrollo, de progreso de nuestro país. Esta noche hemos invitado a los jurados de nuestro concurso de cómics, que forma parte del paraguas del Bicentenario Creativo. El concurso se llama Escena de Lepiani, la proclamación de la independencia, el antes y después. Hemos estado promocionando el concurso, ya tenemos bastante gente que está muy interesada, y el último día de entrega del trabajo es el día 26 de julio. Esperamos que se animen a participar, ¿no? Nosotros vamos a presentar esta noche a los jurados que hemos invitado según su experiencia, según nuestro acercamiento y además por el concepto de este evento, de este concurso. Y vamos a pasar a presentarlos luego de la exposición de nuestro presidente, Harry Orzos. Él va a hacer una presentación de lo que significa este concurso, y lo presento. Harry Orzos es el primer presidente de la Asociación de Industrias Creativas y Culturales, Así Crea Perú. Bienvenido, Harry. Buenas noches, Nelly. Buenas noches a todos. Voy a compartir unas cositas para comentar el concurso, esto de la idea del concurso. ¿Ya se ve en mi pantalla? ¿Así crea? Sí, pero puedes... ¿Sí? Ahí está, ahora sí. No. Bueno, muy buenas noches. Como contó Nelly, somos la Asociación de Industrias Creativas y Culturales del Perú, Así Crea Perú, y estamos lanzando este concurso de cómics para crear un cómic a partir de esta escena tan fantástica que pintó Juan Lepiani en 1905, creo, en Roma. Casi 100 años después de la independencia, él entonces se puso él mismo el encargo de inventar cómo había sido esta escena para inmortalizar, o cómo debió ser. Este es el cuadro original, está en el Museo de Historia y de Arqueología en Pueblo Libre, si no recuerdo mal. Yo lo he visto ahí, no recuerdo bien el nombre del museo, qué vergüenza. O sea, que y tiene un montón de cosas bien interesantes este cuadro, ¿no? Ahí parece que el que nos mira, todos están de espaldas, y el que nos mira parece que es una especie de autorretrato del pintor, y en el público, en primer plano, por ejemplo, hay una tapada, ahí detrás de ella está un moreno, y bueno, parece que fuera la Plaza de Armas de Lima, que creo que no es el sitio donde realmente se declaró la independencia. Hay gente que tiene botas, hay gente que no tiene botas sino zapatos cortitos. Por ejemplo, el que dicen que es el pintor Lepiani, a la izquierda, ustedes pueden ver que las botas son de los militares, y estos zapatitos que parecen de bailarina de ballet, parece que es lo que usaban los civiles en esa época, ¿no? Con estas medias casi hasta la rodilla. En este video que se ha pasado en TV Perú, Libres e Independientes, hay un capítulo que está dedicado a este cuadro, al cuadro de la proclamación de la independencia, y el historiador comenta que en la mente del peruano pensar en independencia es pensar en este cuadro, ¿no? Es como que la imagen que todos tenemos, creo que por láminas escolares y otras, en el cerebro, como diciendo, la independencia fue así, tal como la inventó Lepiani. Lepiani se tomó el reto de retratar los momentos más importantes de la historia del Perú. Hizo este retrato de lo que sucedió en los 13 de la Isla del Gallo. Este es el conversatorio, la llamada conferencia de Punchauca entre el virrey La Serna y San Martín, donde San Martín le propone una salida pacífica de España, y que es un momento crítico de la historia peruana que podría haber tomado otro curso. Vemos los rostros de las demás personas que son interesantes, están como escépticos, están como molestos.
están como que... A mí me parecería muy interesante que hubiera una historieta o una obra de teatro donde no sé, que llegara a esta escena y reconstruyera todo lo que pasó antes y cómo llegaron ahí, no solamente la Serna y San Martín, sino cada uno de los personajes que está de rojo y los que están de negro a la izquierda, y cuál era su interés en esta conversación. Seguramente había unos que estaban en favor de que, señor virrey, conceda la independencia, o mejor que no, porque va a perjudicar nuestros intereses. Esta, este creo que se llama el último cartucho. Vemos a Hijo Bolognesi. Este es el cuadro que la gente que ha hecho esta fantástica historia con Z, la historia en clave zombie de la historia del Perú, han transformado a varios personajes en zombies, que es un poco lo que creo yo estamos buscando. Y el antecedente más interesante en ese sentido me parece que es esta historia, este esfuerzo que se hizo en Chile, que nos contaba, nos explicaba el otro día Francisco, de presentarle un proyecto al gobierno y finalmente lo terminó asumiendo el sector privado, un proyecto bicentenario, como se llamó la convocatoria que hizo el gobierno de Chile, por el bicentenario, y los historietistas chilenos presentaron el proyecto de desarrollar y contar toda la historia de Chile en 71 fascículos gráficos, dibujados por gente de primera y escritos por gente también de primera. En esta serie de la historia de Chile, por supuesto, hay varios momentos en que la historia de Chile y la de Perú se cruzan, no solamente cuando comienza la historia de Chile, con la llegada de los españoles, digamos, bueno, con la conquista, sino también pues, la guerra del Pacífico y otros momentos. A mí me parece una historia muy, bueno, me parece que es una manera fantástica de aprender historia, de desarrollar la capacidad lectora, y la gente que tuvo la fortuna, la buena suerte y el empuje y la iniciativa de llevarla, de sacarlo adelante, se han convertido en la punta de lanza de una industria chilena del cómic que ahora está pujante y vigorosa. Quisiéramos que se repitiera este proceso aquí en el Perú. En el Perú también naciera una generación importante de dibujantes, y ilustradores y guionistas de cómics, hombres y mujeres, por supuesto, como nos han reclamado por ahí. A mí me gusta que este cómic de la historia de Chile no termina en la historia de hoy día, ¿no? Hasta hoy, sino que se proyecta unos años en el futuro e imagina que Chile, en este caso, se ha convertido en una potencia mundial, tiene una economía de clase mundial, y que esta es la última escena, ¿no? Dice, ¿y cómo es que Chile ha dado este gran salto? Y pueden ver ahí, dice, papá, ¿cuándo vamos a ver lo que pasó en el Bicentenario? Nos dijeron en la escuela, en la ciberescuela, que fue cuando todo comenzó. O sea, Chile se imaginaba en este momento que el bicentenario de ellos iba a ser un punto de quiebre en su propia historia para que Chile se enrolara entre los países desarrollados. Es una visión fantástica, y ojalá el Perú también tuviera esa misma ambición, ¿no? De convertirnos en un país de clase mundial, una potencia. La industria del cómic, ¿por qué es importante desarrollar una industria del cómic? Todos sabemos, porque lo vemos en la televisión y en el cine, que del cómic han salido muchísimas películas que están arrasando en la taquilla, son una buena parte de la taquilla mundial en los últimos años, que se adaptan estas historias tan increíbles, tan creativas, tan imaginativas, que antes parecía que solamente se podían fantasear cosas así dibujándolas, ¿no? Ahora la tecnología y los efectos especiales permite que todas estas cosas se vean perfectamente bien, que resulten totalmente verosímiles y creíbles. Ahora, cuando hemos planteado contar el antes y el después de esta escena, digamos que unas páginas llevan a que vemos quiénes son estos personajes y cómo van a converger en este espacio, en este estado, y qué cosa va a pasar después. Puede ser la historia real de cómo se declaró la independencia. ¿Quiénes eran este cura, estos señores que están con chaquetas rojas y las chaquetas azules? Pero puede ser también un ejercicio imaginativo y creativo, ¿no? En Estados Unidos se han permitido convertir a su presidente más querido, porque Lincoln es el número uno de los presidentes de mejor recordación en la historia norteamericana,
de convertirlo en un cazador de vampiros. Y esto ha sido una novela muy exitosa que después se ha convertido en una película. En Chile, uno de los puntales también de las locomotoras de esta nueva industria del cómic en Chile ha sido esta serie muy exitosa de Zombies en la Moneda, donde ahí vemos creo que es Allende, a la Bachelet y a Pinochet, todos convertidos en zombies o luchando contra un apocalipsis zombie. Y esta que es justamente de Francisco Ortega, que es el jurado que nos iba a acompañar esta noche, de Chile. Él ha creado esta historia fantástica, steampunk, donde la guerra entre Perú y Chile no se resolvió sino que, digamos, se genera un universo paralelo muy alucinante, ¿no? Muy imaginativo, muy creativo, donde Pratt y Miguel Grau terminan siendo aliados en vez de enemigos. Y Miguel Grau termina así, convertido en una especie de cyborg. Hay muchos cómics que reescriben la historia con diferentes pretextos. Esta es una historieta francesa donde en las primeras páginas vemos la llegada de Colón al nuevo continente, y cuando Colón está a punto no sé, de declarar que ha descubierto un nuevo continente, es asesinado por las flechas de los nativos, que han sido inducidos a hacer esto por unos malos que quieren modificar la historia para conseguir sus objetivos, ¿no? Y de eso se tratan las demás historias de esta serie. Ojalá algo parecido también sucediera, no, no solamente con la historia de Lepiani, ¿no? Sino con algún creativo peruano reinventara o reescribiera la historia del Perú en clave de universos paralelos, ¿no? No solamente como fue, sino como pudo haber sido. Este es el tema precisamente de esta novela de un escritor francés, Laurent Binet, que se llama Civilizaciones, y ha ganado un premio, ahí ven, de la novela de la Academia Francesa, donde él imagina que los incas son los que conquistan España, ¿no? O sea, la historia al revés, pero tiene que inventar una cosa sumamente bien detallada y verosímil para que, ¿cómo hubiera sido posible que esto sucediera? Ahora todo el mundo que ha comprado el libro está pidiendo la película. Pongo esta escena de Hamilton. Este es un musical, el musical más exitoso de Broadway últimamente, escrito, el guión y la música por el señor que está al medio, que se llama Manuel Nin Miranda, que dice una cosa que a mí me parece muy bacán, ¿no? Porque ustedes saben, este musical, que se trata sobre uno de los padres fundadores de la patria de los Estados Unidos, eh, no usa música de esa época, ¿no? Sino música hip hop y rhythm and blues. Y él dice, y además hay personajes que son, digamos, que no son blancos y que están que están interpretando a gente que originalmente eran blancos. O sea, él cuenta una historia de hace un par de siglos desde la sensibilidad de nuestro tiempo. Y él dice que su historia es la historia de la América de entonces contada por la América o la Norteamérica de hoy. Y yo creo que es inevitable que nunca contemos la historia como sucedió, sino un poco como nosotros hubiéramos querido que suceda o como pensamos que debió suceder. Y me parece también una posible beta para trabajar el tema, esta manera de trabajar una historia que todos creíamos que era conocer, es la historia de Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? En El Hombre de la Mancha no estamos viendo realmente a Don Quijote y a Sancho Panza, sino que estamos viendo a Manuel Cervantes Saavedra, que ha caído preso en una cárcel de la Inquisición y arma una obra de teatro con los compañeros con los que está preso para representarla, para pedir a la Inquisición que lo libere, porque su obra no tiene mala onda, ¿no? Sino que al contrario es un canto a la humanidad, una celebración de las virtudes del ser humano, con este personaje que se vuelve loco. Pero, bueno, y es el caso también de Jesucristo Superstar, la versión de la película, ¿no? Porque la ópera rock sí pretendía
ser una versión cantada de La Última Semana de Jesucristo. Pero cuando Norman Jewison la lleva al cine, él presenta a un grupo de jóvenes, digamos, de esa época, de los 70s, que eran como hippies, que están vestidos como hippies, y que se van en un bus al desierto, a un desierto en Israel, para representar la ópera rock. No estamos viendo a Jesucristo, ni a Judas, sino a un grupo de actores, a un elenco de actores y técnicos jóvenes. Yo recuerdo que cuando vi la película, por ejemplo, ahí la idea es, vístanse de manera que se pueda reconocer fácilmente quiénes son los romanos de los judíos y de Jesucristo. El único que está vestido más o menos como si se vestía Jesucristo es Jesucristo. Recuerdo que una persona que estaba a mi lado, yo vi esa película en Huancayo, decía, ¿cómo en la época de Jesucristo habían ametralladoras? Estaban medio confundidos porque no entendían este desdoblamiento, de que no le estaban contando la historia de Jesucristo, sino la historia de un grupo de jóvenes que estaban contando, interpretando la última semana de Jesucristo. Me parece a mí que es una manera interesante, sería una manera muy interesante de acercarnos a este cuadro, al cuadro de Lipiani. Otra es este es un cuadro puntillista famoso de Georges Seurat, que creo que se llama El Domingo, en el río Sena, que todo el mundo ha ido como a descansar, a pasar el domingo, ¿cómo se llama? Un dramaturgo norteamericano lo convierte en una obra de teatro, ¿no? En un musical. Y parte del cuadro, y vemos más o menos lo que estamos planteando, cómo llega cada uno de esos personajes en ese momento al parque, y qué cosa pasa después, y cómo es que el pintor, que en este caso lo vemos a la izquierda, es testigo de esta escena y decide inmortalizarle por qué. Otra clave que me parece bien interesante es la que plantea esta historiadora del arte en ese documental que les acabamos de mencionar, que ella dice que en esta escena le llama mucho la atención o le molesta o le indigna que todos son hombres. Y pues, bueno, tal vez haya sido efectivamente así, ¿no? Pero me parece a mí que desde nuestra sensibilidad del siglo XXI preferiríamos que la independencia no fuera una independencia de hombres y de hombres blancos, que es una cosa que también dice la historiadora, sino una independencia donde las mujeres participaron más, donde no solamente participó Lima, sino participaron las provincias y todas las etnias del Perú, todas las culturas. Y a propósito, y justamente en un ratito vamos a estar con César Celada, esto de reescribir la historia de una historia que ha sido más bien machista y que lamentablemente a lo mejor continúa, porque por ejemplo la mayoría de los que estamos ahora en el panel somos hombres, pero quisiéramos que ese desbalance cambie, ¿no? De ahora en adelante, que la mujer participe más, y por supuesto, y en el Perú, que sea mucho más respetada y valorada, ¿no? Que el Perú no siga siendo este país que tiene un récord tan catastrófico de maltrato a la mujer, de feminicidio, de discriminación y todo esto. Entonces nos parece que también sería bien interesante ir por este lado, ¿no? O sea, reescribir la historia en clave menos machista, por así decirlo. Entonces, este ha sido un poco el punto de partida, las ideas que discutimos para proponer este concurso, y esto es un poco lo que esperamos que esto y muchas otras cosas más, ¿no? La libertad, las oportunidades y enfoques para contar historias donde este cuadro sea importante, sea un momento importante de las historietas que quisiéramos que se creen los escritores y ilustradores peruanos. Bueno, ese es el universo del tema que abre este concurso de cómics. Gracias, Delia. Ok, más bien muchas gracias a ti, Harry. Seguidamente voy a hablarles un poquito de los jurados. Como ha comentado Harry, se ha extendido bastante con el ejemplo que hay con Chile, obviamente porque Chile ha avanzado muy rápidamente en el tema de cómics, y entonces había la posibilidad de invitar a un jurado extranjero, y por eso es que hicimos el esfuerzo de contactar a Francisco Ortega, que es el que ha impulsado
la novela gráfica en el tema de cómics, y que es un escritor que ha hecho bastantes obras de trabajo de humor gráfico y de cómics en la literatura. Entonces, voy a hacer un breve resumen de los jurados. Lamentablemente, Francisco se acaba de disculpar porque ha tenido un accidente con su padre y están yendo a la clínica. Hemos tenido con él unas reuniones antes, una persona muy simpática, y está ávido de ver los proyectos de los peruanos. Él es escritor y periodista, nacido en Chile, destacado en la escena literaria chilena con diversos trabajos, entre ellos 1899, 1959, obras de literatura gráfica, entre Mocha-Dick, Logia, Dioses Chilenos, Max Urdemales, El Verbo Caifán y Andinia, entre otros. Y el último que ha hecho es el de Pinochet, Los fantasmas de Pinochet, que es también una novela gráfica. También ha realizado diversos trabajos en la literatura, ¿no? Entre los que destacan lo hecho para el cine con las películas de Alberto Furet. También se arrienda en 2005 la miniserie Adiós al séptimo de línea, 2010, y que también ha realizado trabajos ligados al teatro, como por ejemplo la obra Mala Onda, basada en el libro homónimo del mismo Furet. Lo importante, como comentaba Harry, es todo lo que se puede producir en cuanto a industrias creativas. Acá hay dos carátulas de las últimas ediciones de esta saga de historia fantástica que ha creado Francisco con el dibujante Daniel. Algunas tomas de las ilustraciones que vienen adentro de los cómics. Esta es Mocha-Dick, es otra novela cómica, gráfica, que viene de la cultura mapuche, ¿no? Novela gráfica. Luego tiene estas de Alex Nemo, y esta es la última que ha hecho, que son Los fantasmas de Pinochet, ¿no? Acá hay algunos ejemplos, ustedes pueden buscar, googlear sobre su trabajo, hay mucha información, el nivel de dibujo, pero él es el que hace los contenidos, ¿no? Los textos, los guiones. Luego pasamos a Javier Prado, nuestro invitado, el dibujante, humorista gráfico, artista gráfico de mucha data, de muchos años. Es artista dedicado al arte de la animación, historieta, humor político y a la comunicación. Es director de Tragi Digital Studio, director de animación, docente de la carrera de animación digital de Toulouse-Lautrec, y editor del blog La Nuez, que deberían visitar. Es un blog que trata de historietas y todo lo que tiene que ver con humor gráfico, ¿no? Ilustración, humor gráfico, etc. Algunas imágenes del trabajo de Javier, muchos de sus alumnos, porque él lleva muchísimos años enseñando en todo lo que tiene que ver con artes gráfico y animación en los últimos años, con mucho trabajo en publicidad, en humor, en historietas, novelas, gráficas, etc., ¿no? Y bueno, este es su blog, La Nuez. Bueno, presentamos también a César Celada. César Celada es otro de nuestros jurados. Él viene del campo audiovisual, con más de 15 años de experiencia en la industria audiovisual, fundador de EPIC, de la Escuela de Cine, y de la productora cinematográfica Tunche Film, con una amplia trayectoria en las áreas de dirección, realización, diseño, edición, y recientemente produjo AIMBO, la película peruana animada más vendida de Latinoamérica, y además es director y guionista de la nueva película animada Cayara, de la que ha hablado un poco Harry, y que también César nos va a contar un poco más de su experiencia. Acá algunas fotos de César. César también es fundador de Así Crea, junto con Harry, con nosotros, con un grupo de profesionales que estamos empeñados en sacar adelante las industrias creativas y culturales de nuestro país, ¿no? Algunos bocetos de lo que es AIMBO, que es la que ya se estrenó en Estados Unidos. Esta es la nueva, la última. Y bueno, y el último jurado vendría a ser nuestro presidente, que es Harry Orzos. Antes, Harry Orzos es el presidente de la Asociación de Industrias Creativas y Culturales del país. Él es arquitecto, inventor y un apasionado de la cultura y del arte y de todas las cosas afines, ¿no? Por eso es que en base a la iniciativa de él hemos logrado hacer todo lo que hemos podido en este par de años que tenemos de Así Crea Perú.
Antes de empezar el conversatorio, no quiero dejar de agradecer a nuestros auspiciadores. Luego que tengamos el conversatorio vamos a pasar algunos videos que nos han proporcionado y también algunas sorpresitas de los auspiciadores, pero sí es importante mencionarlos. Tenemos son las personas que nos están apoyando y que han confiado en nuestro proyecto, que es el Bicentenario Creativo en sí, y que tenemos vertientes musicales, audiovisuales, las artes, vamos a tener también una exposición artística y muchos otros conversatorios que se vienen. Vamos a agradecer en especial a UPC Cultural, que ha confiado en nosotros y nos está apoyando de todas las formas. Luego a la empresa, la marca Wacom, que ellos nos están premiando a los dos primeros puestos, a los dos primeros puestos de las dos categorías que hemos lanzado. Tenemos a Faber-Castell, que nos está premiando también con set de historietas, ¿no? Y muchas gracias. También tenemos a Estudios Tawa, y Estudios Tawa es dirigido por Oscar Barriga, que es uno de los emprendedores más exitosos en el campo de cómics en el país, que ha logrado sacar sus cómics al extranjero y que ha logrado sacar adelante su proyecto. Con él vamos a tener otro conversatorio en otra ocasión. Él también nos está auspiciando con uno de los premios. Luego viene Vito Loli, que es el artista también fundador de nuestra asociación. Acá tengo el cuadro, uno de los cuadros que se va a premiar, ¿no? Luego también un agradecimiento especial al Patronato del RIMAC y al CITE de Industrias Creativas, que también nos apoyan en todo. Bueno, dicho esto, vamos a darle la palabra ahora sí a nuestro amigo César Celada, que va a hacer una presentación justamente de este asunto, de todo el paraguas y de su trabajo. Bienvenido, César, un abrazo y con todo gusto te escuchamos. Gracias Nelly. ¿Qué tal? Hola a todos. Voy a proyectar una presentación para ayudarme un poco con esto. ¿Sí? Bueno, hablando de cómic, ¿no? Yo estoy un poco más metido en lo que es cine de animación últimamente, porque antes he pasado por varias facetas del audiovisual, ¿no? Pero hablando del cine de animación, no podría llevarse a cabo sin antes pasar por un storyboard, ¿no? Un storyboard, ¿qué es? Es un cómic que te cuenta toda la película, ¿no? Es un cómic que te cuenta tal cual toda la película, y inclusive pasa por un proceso posterior a hacer una animación, un animatic, ¿no? Que es una especie de edición en secuencia de cada uno de los cuadros de este storyboard o de este cómic largo, para luego poder tener una guía y poder llevar a cabo estas películas de animación. Es el proceso regular o natural de las películas animadas. Pero no quiere decir que no sea al revés también, ¿no? Porque hay películas también que nacen siendo películas y luego se llevan al cómic. Ambos van muy de la mano, o cómics muy famosos que se hicieron película, ¿no? Ya lo mostró, creo que Harry en un momento, cuando habló de esto de los cómics de Avengers y bueno, las películas que están haciendo ahora DC, Marvel, que son básicamente cómics llevados al cine, ¿no? En nuestro proceso también contamos con muchísimos artistas, y al igual que los cómics, no podrían existir si antes no existe una idea, ¿no? Hay una tormenta creativa en la cual partes de una premisa, de una historia, de crear personajes, de cuáles son los escenarios en los que estos personajes se van a mover. El proceso es tal cual, es el mismo. La técnica de repente lleva en las películas animadas a llevar la parte de animación un poco más allá, pero al final ambos, tanto un cómic como una película de animación, no existirían si no hubiese una historia por medio, ¿no? Y bueno, y eso es un poco lo que explico acá, la concepción de la idea, ¿no? Esta concepción de la idea es la que nos lleva a nosotros a desarrollar estos proyectos que puedan evolucionar más del cómic o a la inversa.
Yo voy a hablar un poco del caso de mis películas, porque es la experiencia que yo tengo, ¿no? Y en este caso, estos proyectos, partiendo de este storyboard, partiendo de este guión, básicamente, lograron financiarse, ¿no? Bueno, uno que ya se hizo, que es Aimbo, que es una película que ya se estrenó, lamentablemente en pandemia, porque no era el escenario ideal para estrenar películas, pero es lo que tocó. Y es una película que, como les decía, partiendo de un storyboard, partiendo de dibujos, de bocetos y de un guión y de una idea, logró realizarse. Y es un presupuesto grande, un presupuesto bastante grande para lo que son las producciones en este lado del mundo, ¿no? Una película de 9 millones de dólares que logró financiarse básicamente con una idea, básicamente con diseños de personajes y con una historia que puede cautivar pues, a los espectadores o a los inversionistas en Europa o en Estados Unidos. ¿Ya? Y Cayara pasó por lo mismo, ¿no? Ya quizás un poquito más fácil teniendo ya el antecedente de Aimbo, pero es una película que comenzó a venderse en preventas muy bien antes de la pandemia y que se frenó pues con la pandemia, pero ahora ya está retomando las preventas para poder realizarse. Si Dios quiere, empezamos la preproducción de esta película ahora en octubre, noviembre. Lo interesante de estas películas es que son historias que cuentan, son películas que cuentan nuestra historia, ¿no? Películas que tocan personajes muy peruanos, si quieres también latinoamericanos, ¿no? Porque hoy en día lo que tratamos es de llevar la animación latinoamericana a dar a conocer al mundo. Y también empoderando un poco el hecho del tema de la mujer, ¿ya? Ambas películas tocan muy a fondo la importancia de nuestras mujeres peruanas en nuestra cultura, ¿no? Algo lo dijo también Harry, el tema de Cayara, una mujer que quiere ser, una chica que quiere ser chasqui en medio de un imperio que de por sí había una predominancia más del sexo masculino. Acá voy a poner un poco, mucha gente ya lo ha visto, pero igual voy a repasar un poco ambos teasers. Este fue el primer teaser de Aimbo, ahora hay muchos trailers que lo pueden encontrar en internet, pero voy a poner este que fue un poco el que encendió la chispa, ¿no? Hey, stay right here. Who's there? Y este es el teaser de la otra película de Cayara. Y acá un poco cuando hablaba hace un momento de la concepción de la idea, bueno, esta concepción de idea no es ajena al desarrollo visual, ¿no? Al concepto visual, que al mismo tiempo esto ayuda también a que la idea se narre mejor. Muchas veces desde el diseño, desde el dibujo, desde los diseños iniciales, comienzan a surgir nuevas ideas, nuevas escenas, y ha sido así también en Aimbo, ¿no?
Esto fue una exploración inicial de cómo podía ser nuestro personaje hasta llegar al diseño final, ¿no? Después, esta exploración de diseño pasa también por una investigación previa, ¿no? Nosotros hicimos más de un viaje a la selva, a pesar que yo soy de la selva, hicimos más de un viaje con los productores, vinieron un par de productores de Estados Unidos, hicimos un par de viajes para conocer un poco, tomar fotos de insectos, animales, de los ríos, de los árboles, de las hojas, las plantas, y todo eso ha sido parte también del diseño de la película, ¿no? Es importante la etapa de investigación. En las etnias, la forma en que se pintan la cara, el vestuario, los árboles, las raíces, todo eso se ve también proyectado en... De hecho, estas raíces que sobresalen de los árboles de Lupuna, si no me equivoco, se han integrado muy bien en el diseño, en la parte de la villa donde vive Aimbo, ¿no? Donde están las casas, y todo ha sido parte más orgánica, integrada a la naturaleza. Y acá tienen unas primeras exploraciones de pintura, de color, ¿no? Ya se definen un poco el color script, de cómo va a ser un poco la paleta de color de toda la película, ¿no? Y en diferentes temperaturas, en luz día, en luz noche. Y esto es lo que les hablaba un poco, ¿no? La película inicialmente tuvo un storyboard, inclusive ese storyboard lo poníamos en hojas como si fueran cómics. Son cómics, porque se están contando la historia. Claro, que llevan un poquito más de cuadros, ¿no? Porque ya, si ven acá esta secuencia, ya logras ver un poco el movimiento de cámara en un poco más cuadros de lo que te podría contar un cómic, quizás. Y esto se edita después en video, estos dibujos, para poder después ver el timing. Se hacen ejercicios de locución, ejercicios de música sobre estos dibujos, sobre este cómic, digamos, y ya te da un poco la primera versión de la película en mano alzada. Luego comenzamos a explorar estos conceptos, estos diseños, ya con color, con luz, cómo reacciona la luz en el día, cómo reacciona la luz en la noche, y estos conceptos y estas investigaciones de color sirven mucho para los animadores en 3D, para los artistas de iluminación, para los artistas de shading, que comienzan ya a buscar materiales y a probar materiales con luz y a probar texturas. Entonces esto es muy valioso, este estudio de color es muy valioso para nuestros artistas ya en la etapa después de modelado, ¿no? Igual acá, estos son, de hecho, si ven la película, estos son, hay una toma exacta, tal cual, con esta exploración de color, ¿no? Respetando un poco desde las gamas del verde, más claras, más oscuras, todo está tal cual en la película. Más exploración de personajes, gestos. Acá un poco, esta exploración es un poco mirar un poco las sensaciones, las emociones de Aimbo, ¿no? Cómo el personaje reaccionaría, cómo serían sus gestos claves cuando está triste, cuando está alegre, enojada, molesta. Entonces esta es una exploración muy interesante que después se lleva también al 3D, ¿no? Si ven la toma anterior, perdón, voy a volver, acá está Aimbo en dibujo 2D, pintado, ¿no? Y después tienen el modelo ya en 3D. Cómo se desarrolla el modelo en 3D. Y este modelo 3D después pasa por una exploración de movimientos, por una búsqueda de iluminación, etcétera, y pasa por diferentes tests. Lo mismo pasa con otro personaje, y es Sumi, es otro personaje, amiga de Aimbo, también en búsqueda de vestuario. Si ven acá la falda, cómo tiene este diseño chipivo, ¿no? Claro, no es tal cual, porque acá también nosotros dejamos volar un poco más a nuestros diseñadores para que vayan un poquito más allá, ¿no? Y acá también ya, después del diseño 2D, ya pasamos al modelado en 3D. Más personajes, 2D, 3D. De esto también tenemos inclusive una impresión 3D, ¿no? De esta escultura.
Más bocetos, más diseños, más personajes. Esto es un diseño, uno de los primeros diseños de la película, ¿no? Era uno de los primeros diseños, y este era un poco el look de la película, que al final fue evolucionando a algo con más color, algo más, ya también los productores en Estados Unidos nos fueron pidiendo hacerlo un poco más colorido, más para niños, y además hacer la película en este nivel iba a ser demasiado costosa, ¿no? Iba a ser muy costosa, así que lo fuimos llevando más hacia el cartoon, pero esto fue uno de los primeros diseños de AIMBO, de una escena donde está el Motelo Mama, que es esta gran tortuga que lleva el mundo en la espalda. Y si ven este diseño de Motelo Mama con el diseño, no lo tengo acá, no lo puse, qué pena, pero con el diseño actual de cómo quedó, son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Pero es interesante siempre ver estas exploraciones iniciales. Bueno, este es un boceto, ¿no? Pero el 3D quedó muy similar a esto, pero son dos cosas distintas. Acá inclusive hay más búsquedas. Ese ya es el modelado 3D. Acá ponemos al personaje de AIMBO un poco para ver la escala. Y esto es interesante porque esto ya son dibujos de los escenarios, que son bastante bien detallados, para que los artistas de 3D comiencen a modelar cada uno de los elementos, ¿no? Y cada uno de los elementos están modelados y generados en 3D. Inclusive se hacen dibujos y pintados para poder ver también un poco cómo es la textura, cómo reacciona la luz. Acá tienes estos dibujos más detallados. Cuando ven la película es tal cual, ¿no? Todo esto quedó tal cual. Esto, lo que vimos hace un rato, los árboles de lupuna, que tienen estas raíces que sobresalen, hicimos árboles gigantes, muy grandes, y esto era como una especie de anfiteatro dentro de la selva, ¿no? Y eso es, básicamente, estos diseños que se ven muy detallados, son diseños que sirven a los artistas de 3D para poder ser replicados. Esto, lo que les hablaba también, es un poco lo que vendría a ser el color script. El color script es la película contada en cómic. Y tenemos, de hecho, toda la película contada así, en cómic, con escenas claves por cada escenario, para ver un poco, esto lo que nos da es el color según cada escenario y la hora en que la escena se está desarrollando. Entonces, cuando ven la película es muy fiel a esta guía de color. Esta es una guía de color, ¿no? Una guía de color, y también ya te marca un poquito de dónde viene la dirección de la luz. Y eso se respeta a la hora de iluminar en la película. Esto ya es de ese mismo, después del color script ya viene acá un poquito probar texturas, probar las escalas, los colores, ¿no? Estas son unas pruebas de render. Esta es otra parte del color script también. Lo que les decía, que es este cómic pintado para color, para guía de color, y también donde exploras día y exploras noche, ¿no? Cómo la noche va a reaccionar, cómo reacciona la luz. Esto es muy valioso para los artistas que iluminan. Pero si se dan cuenta, es un cómic que narra toda la película. Muy pronto sacaremos la versión de cómic impresa de AIMBO. Y bueno, y esta película que tuvo mucha prensa también, mucha prensa mundial, en Variety, prensa también latina, en El Comercio, Screen Daily, que es un magazine de Hollywood, un montón de prensa que ayudó pues a que la película se venda bastante bien, ¿no? Se prevenda bastante bien a salas de cine en todo el mundo. La producción tuvo más de 120 artistas, y tuvimos una coproducción también con Holanda, donde hicieron alguna parte de la película, ¿no? Acá, bueno, algunos momentos detrás de cámaras de cómo fue el trabajo de AIMBO, ¿no? Creo que esto es un proceso, y es lo último. Esto es bien interesante porque esto es la escena, tienes la escena acabada, acá está la escena final acabada, y después vemos un poco el proceso de cómo se hace, ¿no?
This doesn't do anything. If I could grab my knife, I wouldn't be hidden here. Nada, y bueno, que pensé que era el video. Acá está. Estos son videos también, los voy a poner. Algo muy rápido, ¿ya? Acá vemos un poquito el proceso, ¿no? De cómo están los modelos, los escenarios en 3D. Proceso de diseño. Justamente acá estamos con estas tabletas, las Cintiq, que son las tabletas de Wacom, que justamente es auspiciador de este concurso, ¿no? Que también nos proveyó de estas tabletas gráficas, de estas Cintiq, para poder hacer todos los diseños que vieron en AIMBO, fueron hechos justamente con Wacom. Y nada, ahí un poquito para que vean lo que ha sido el proceso de esta película, y que, como les he mostrado, no ha sido ajeno al cómic, ¿no? En absoluto. Es más, AIMBO primero fue un cómic muy largo, antes de ser película. Y los dejo ahí otra vez con Nelly. Gracias. Gracias, César. En realidad es muy interesante el trabajo justamente de las industrias creativas, que es nuestro tema, y es un ejemplo de haber logrado todo lo que has logrado. Te admiramos realmente, ¿no? Muchísimas gracias por esta presentación. Ahora le vamos a dar paso a Javier, que también, bueno, él es ya de la parte más que nada artística, y nos va a hacer también un resumen de alguna parte de historia. Y bueno, presentamos con mucho gusto a Javier Prado. Un gusto, Javier. ¿Cómo estás? Creo que está silenciado, o me parece. ¿Ahora sí? Ah, ya. Muy ¿Cómo bien. están? Buenas. Bienvenido. Bienvenido. ¿Se llega a ver la presentación con Nueva Crónica y Buen Gobierno? Sí, Sí. por una pantalla. Genial, genial. Solamente déjenme acomodarme un poquito. Buenas noches, muy agradecido por estar aquí. Magnífico lo que hemos visto que ha hecho César con AIMBO. Magnífico. Yo desde que vi su origen, el proyecto, me quedé totalmente entusiasmado por lo que se estaba haciendo, ¿no? Y he seguido muy, muy de cerca esto, y por ahí hemos compartido algunas conversaciones y sobre todo ciertas metas en común como creadores. Y yo podría empezar un poco hablando de las industrias creativas, porque a mí me interesó. Me invitan de esta asociación de industrias creativas, ¿no? Y tratar de pensar un poco de qué se trata esto de las industrias creativas, para partir con lo que espero será una pequeña locución. ¿Sí? Básicamente una industria creativa es emplear la creatividad, las actitudes y el talento, ¿correcto? Para crear puestos de trabajo. ¿Sí? Es el concepto fundamental de una industria creativa. Entonces, se trata de crear riqueza, se trata de crear valor agregado, explotando la propiedad intelectual, ¿cierto? Y evidentemente los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Esto me parece magnífico en tanto que el Perú está lleno completamente, pues, de gente con mucho talento, ¿sí? Si una de las cosas que uno podría decir y hablar del país, perdón, creo que es Tina Tontina la que está en la puerta de mi oficina. Le voy a dar pase porque si no va a estar ladrando toda la noche. Denme un momento. Bueno, sí, vamos a esperar que resuelva el tema de Ya está. Tina. ¿Tina se llama? No, Tina Tontina, la de la voz argentina y aliento de Jazmín, que es un poema de Leonidas Girovi. Por ¿Sí? favor, pon tu pantalla a toda pantalla para que se vea completa la pantalla. Toda pantalla. Sí, tu PowerPoint. Ok, correcto, el PowerPoint. Bien. Decía que fue lo primero que me interesó
al respecto de la industria creativa. Y de hecho, esto tiene grandes posibilidades para lo que es el país. Una de las cosas que me interesó, porque cada cosa que a mí me encanta indagar un poco y saber que el 7% del PBI mundial, ¿sí?, lo tienen las industrias creativas. ¿Correcto? Que no es el caso del Perú, que solamente tiene un magro 1% de porcentaje. Es una industria sin chimeneas, es una industria no contaminante, es una industria autosostenible. Por lo tanto, debería ser una industria que esté dentro de las políticas nacionales. ¿Correcto? ¿Por qué la historieta en este caso? ¿O por qué la animación? ¿O por qué las tablas de Sagua? ¿O por qué las representaciones artesanales? Porque básicamente son los contactos que aún nosotros tenemos para hablarnos entre seres humanos, con una comunicación directa entre seres humanos, alejado de esa tecnología masificada que está en todo orden de cosas y que ya nos impide realmente, a pesar de la hipercomunicación o el hipercontacto, comunicarnos cada vez menos como seres humanos. Una industria creativa va a permitir cosas importantes, como por ejemplo crear identidad, ¿cierto? Crear identidad es importantísimo en nuestra patria actualmente. Permitir mayor inclusión, permitir descentralización, permitir igualdad de oportunidades, permitir visibilizar a las poblaciones vulnerables, ¿sí? Entonces, este ejercicio de la imaginación va mucho más allá de ser un hobby sin oficio o beneficio, como muchos de nosotros seguramente hemos escuchado cuando nos decidimos por trabajar dentro de una rama artística, ¿sí? Luego, pero el tema principal, posiblemente de una industria creativa y de este concurso, ¿sí?, que toma como pretexto el bicentenario y más exactamente el cuadro de Juan de Lepiani, es la identidad. El Perú necesita identidad, necesita reforzarla. No es porque no la tenga, siempre la tuvimos. Pero yo creo que es un poco el momento de que las industrias creativas se pongan al frente de una cruzada para, de una buena vez, establecer a la cultura como una prioridad, ¿no? Como una política, como ya decía, un poco nacional. Debemos de dejar de evitar un poco pensar que nosotros, como ciudadanos, como peruanos, sencillamente estamos solamente de paso por este país, como si solamente pretendiéramos utilizar el país para ser alguien totalmente foráneo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que disolver siglos de colonialismo mental, ¿cierto? Tenemos que detener la invasión que nunca cesó y tenemos que acabar la guerra que se instaló. Entonces, mientras no salgamos de esas caras, es muy difícil que nosotros podamos construir una identidad sana. Y nuevamente, lo importante de una industria cultural es que se puede poner a la vanguardia de lo mejor que nosotros podemos ejercer, que es nuestra imaginación, ¿sí? Entonces, la historieta es una de las pocas, digamos, formas de comunicación personal en este mundo dominado por la automatización, ¿no?, y el marketing corporativo. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Por eso a mí me pareció muy importante el llamado y por eso me pareció, y me siento muy halagado por la invitación para ver esto, ¿no? Lo segundo interesante y lo que me llamó la atención de esta convocatoria es Juan de Lepiani.
el llamado pintor patriota. ¿Sí? Él cuando tenía 15 años era el año 1879 y estábamos en pleno conflicto de la guerra del Pacífico, ¿sí? Yo me sentí bastante identificado porque justamente mi promoción del Colegio Guadalupe de secundaria se llamó Héroes de la Guerra del Pacífico, ¿sí? Y lo que más me impactó en todo caso de Lepiani es que los peruanos hemos visto a través de sus ojos la historia del Perú, puesto que justamente sus cuadros, ¿no? La respuesta de Bolognesi en el Morro de Arica, el último cartucho con Bolognesi yaciendo en el piso y aún disparando ese último cartucho, el sacrificio de Alfonso Ugarte con la bandera, despeñándose con el caballo, ¿sí? La proclama de la independencia, en la captura de Atahualpa, el asesinato de Pizarro, la conferencia de Punchagua, el ingreso de Piero a la Porcocharcas, todos esos elementos han salido de su pincel, de su pluma. Lo interesante de Lepiani es que es alguien que trabaja, al igual como trabaja César Celada, con harta investigación, con mucha investigación. Y evidentemente, claro, su visión visual, artística, corresponde a su época, que era un poco el romanticismo, ¿no? De la escuela de romanticismo y un poco la escuela del arte de Compier, ¿no? Pero que sin embargo, ustedes la han visto reflejada en sus figuritas de la colección Bascarán, cuando hacían tarea de colegio por historia. Todos la hemos visto. O sea, gran parte de nuestra historia visual viene con él, pero ese es Lepiani. Pero nosotros tenemos nuestra propia historia, e inclusive podríamos nosotros asumir que parte antes de las quillas de Guamán Poma de Ayala, para señalar, por ejemplo, la iconografía moche, ¿no? Muchos de los frisos, huacos, conciben y tienen historia. Para que exista historieta se necesita una narración. Para que exista narración debe haber algo contado secuencialmente, algo que se cuenta en un tiempo de inicio, ¿correcto? Independientemente de tener, de estar unido con viñetas o de tener filactelias o globos, ¿no? La historieta es básicamente narración, ¿sí? Narración. Y eso es lo que nosotros hemos tenido, ¿correcto? Por ejemplo, en las quillas de Guamán Poma de Ayala, ustedes tienen una idea de una historia que se cuenta en 2 o 3 tiempos, con textos, ¿correcto? Iniciales, aunque nosotros podríamos hablar un poco de prehistorieta más que de historieta, ¿cierto? Con esto, Guamán Poma denunció una situación actual. Porque es cierto, los historietistas, en cierto modo, son deudores de las cosas que le pasan a su alrededor. Así tú plantees mundos fantásticos en el futuro, tú estás narrando. Un historietista, desde mi punto de vista, narra, cuenta, denuncia, reflexiona, idealiza, pero siempre es deudor un poco del marco histórico en que éste se desarrolla. Y nuestro marco histórico ha cambiado, ¿sí? El tiempo ha marcado la historia y nos ha marcado a nosotros y estos cambios, ¿correcto? Deben ser reflejados o muchas veces también deben ser denunciados. Lo que están viendo es una quilla hecha por Miguel de, ¿correcto? Como ven, también la idea de la denuncia se mantiene. En ese caso, al inicio eran los virreyes y enviados o encomenderos, y en este caso, pues son muchas veces los políticos, ¿correcto? En el Perú, realmente, uno de los primeros atisbos que nosotros tenemos de este tipo de narrativas empieza con Dumonel en el lejano 1873, ¿no?
donde él básicamente hace una pequeña historia gráfica sobre llamada La Fragata Sospechosa, que aparece un líbelo en una pequeña revista llamada Don Quijote. Era un semanario, ¿correcto? De pocas impresiones. Después de ahí aparece al año siguiente, en 1888, El Perú Ilustrado, ¿correcto? Donde aparece personajes o autores como Julio Gálvez, pero principalmente Zenón Ramírez, ¿no? En 1893 aparece un poco Fray Cabezón. Todas estas, Fray Cabezón, e inclusive un poco el otro fraile, son básicamente gente que hace historias de crítica que tienen que ver mucho con la política, usualmente son bastante iconoclastas. Le dan duro a la curia, porque la curia era vista como parte de los rezagos del Imperio Español, ¿correcto? Y usualmente eran pues, cuestiones que tenían mucha denuncia, ¿sí? Más o menos para 1922 aparece lo que sería la historieta moderna, con Serrucho y Volantín, ¿sí? De Beñatea y Reynoso, que aparecen en el Lima Ilustrado, y también las mataperradas de Gordete y Calambrito de Pedro Ocha, ¿no? Con eso un poco como que arranca, y perdón, y el comisario Tecmic, estoy olvidando del comisario Tecmic, y es muy importante, porque ellos ya empiezan a integrar los globos, que es un poco, avisoran lo que es la historieta un poco más moderna. Después hay una serie de autores, digamos, pero pocos, y casi la historieta desaparece hasta los 40. Eh, Más o menos en el año 41, Carlos Rose Silva, conocido como Croce, empieza a publicar personajes en lo que era La Tribuna, que era un diario de conducción aprista, ¿correcto? Y Alat, ¿no? Empieza a publicar en El Comercio, más o menos por ese mismo tiempo. Y todos tienen esa característica que empieza un poco con la política. Al parecer, muchos de los historietistas arrancan siempre dentro de ese sino, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que siempre es el Perú y las vicisitudes, todo lo que te rodea, influyen fuertemente en cualquier persona que tenga cierta alma artística, ¿no? Entonces, a veces hacer historieta es darse cuenta un poco de la realidad nacional. Evidentemente, la historieta peruana no se queda ahí, ¿no? Hay mucha caricatura política. Quería mostrar hasta llegar al año 52, 53, que aparece la revista Avanzada. Y me parece que es un gran hito para al país, y de hecho me gustaría decir que si Avanzada y sus autores, tanto el director que era el famoso cura Durán, como Hernán Bartra y Juan Osorio, deberían de obtener un reconocimiento por el Bicentenario, porque es gente que ha hecho mucha patria, ha hecho mucha identidad. Y no solamente a través de la revista Avanzada, sino a través del suplemento El Trome, a través del suplemento escolar, ¿no? Ellos pusieron por vez primera de intérpretes, por ejemplo, a Coco Vicuñín y Tacachito, las tres regiones de la selva, ¿sí? Esta historieta tuvo la virtud de que de poner en valor a las provincias al mismo nivel que Lima, cosa que en esa época aún todavía era una nebulosa. Aquí hay Javier Flores del Águila dibujando una historia con José de San Martín. Estas son las portadas de escolar. En esta escolar, el dibujante es Dionisio Torres Moreira, otro gran autor
nacional local de historias telúricas. ¿Sí? Él ha quedado todavía inédita una historia sobre Ollantay, ¿sí? Hay, por supuesto, muchos otros, como Willy Ceballos, ¿sí? Raúl Valencia, que trabajó mucho tiempo en Argentina. Hay muchas cosas que se han hecho. Esta es la biografía de Miguel Grau, de Luis Balmaceda. Ya es prácticamente una especie de clásico dentro de la historieta local nacional, ¿no? Del mismo autor, él realizó estas brillantes 5 páginas sobre la cuestión de la bandera, ¿sí? Esto la hizo en contribución a su peruanidad. No está publicada ni editada en ninguna revista ni suplemento. ¿Sí? Y la historia es totalmente estremecedora. Luis Balmaceda hace un personaje muy telúrico peruano llamado Teodosio, ¿no? Pero como quería un poco mostrar un poco las historietas que hablaban de la historia del Perú, ¿sí? Es por eso que lo estoy referenciando. Igual como esta revista, ¿correcto? Donde hay varios dibujantes, entre ellos Luis Ayán se destaca fácilmente, ¿no? En estas páginas, ¿sí? Otra vez está Luis Ayán Puente ahí. Esta historia de Apayet, que es la primera vez que se pone en valor las historias mochicas, ¿sí? Y el famoso descabezador, ¿sí? Hay muchas historietas locales, ¿no? Y autores. Este es otro de Dionisio Torres, Historia de la Guerra del Pacífico. Este es Juan Acevedo y la historia de Tupac Amaru, ¿correcto? Juan es actualmente uno de los dibujantes o historietistas peruanos en pleno auge y que se ha volcado muchas veces sobre la historia del Perú, ya sea con sus historietas del Cuy, ya sea con niños protagonizándola, como esta serie de la historia de Latinoamérica de los niños. Este es nuevamente Luis Ayán, hablando del héroe Quiñones, el héroe de la aviación, ¿no? Aquí hay otra, otra historieta dedicada a Bolognesi, que es el señor de Spam, en este caso el guionista fueron los periodistas Jorge Pimentel, poeta, ¿sí? Y el dibujante soy yo. Grupay, que habla, y Barbarie, que hablan sobre los temas de la guerra, Sendero Luminoso, ¿sí? Mario Molina, hablando sobre María Reich, Dioses y Hombres de Guarachi, de Miguel D. Brenda Guzmán, Promesa de Amor, donde pueden ver ahí a Miguel Grau y el Huáscar, ¿no? Acá hay una nueva interpretación, esto más nuevo, la rebelión de los artefactos de los mochicas, ¿sí? Hay muchas interpretaciones fantásticas y fantasiosas, como Bolognesi, haciendo una parodia del Hombre Araña, ¿correcto? Y hasta ahí en ese punto quería un poco llegar, ¿no? Hay muchos representantes y historietistas locales que pueden, de verdad, hablar sobre historia y historia de la historieta peruana. Entonces, este concurso de Lepiani es la oportunidad para que ustedes también se sumen a ella y nos cuenten su historia. Y que nos cuenten y nos digan cómo ven la independencia, ¿sí? Puede ser una visión irónica, sardónica, uh, contestataria, ¿no? Lo interesante es que es el momento de tomar un poco voz y protagonismo por estos 200 años y decir gráficamente, aquí estoy presente, aquí como peruano voy a tratar de crear o apoyar a crear identidad en el Perú, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias.
Hola, muchas gracias, Javier. Excelente exposición. De verdad, eres toda una biblioteca sobre la historieta. Me alegro mucho de haber visto el trabajo que estás mostrando. Igualmente, bueno, todos los jurados son espectaculares. Nuevamente, muchísimas gracias por aceptar y formar parte de esta aventura de celebrar el Bicentenario con diversas actividades. Y quería comentarles que tenemos, bueno, nuevamente hablando de nuestros auspiciadores, tenemos acá la presencia del embajador de la marca Faber-Castell, que bueno, además fue mi alumno hace muchísimos años en Toulouse-Lautrec, y tengo muchísimo gusto de presentarlo, que es Álvaro Feliu. Él nos va a mostrar un poco su trabajo. Justamente es una sorpresa que lo hemos tenido ahora para mostrar un poquito cómo son los materiales que está donando la marca Faber-Castell, y Álvaro nos va a dar un pequeño resumen de su trabajo y del proyecto que está trabajando, y así luego vamos a mostrar algo más de los premios, y bueno, ver si vamos a dar pase a Álvaro. Álvaro, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Pon tu audio, por favor. Hola Nelly, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Un gustazo volverte a ver. Qué gusto que me hayan puesto de embajador a Álvaro Feliu, un gran historietista, dibujante. Bueno, eres arquitecto también, sí, ¿no? Acá todos somos de todo. Era. Yo ya creo que ya califico como era, sí, como era, ¿no? Algo queda siempre en el alma, pero ya pues la verdadera vocación simplemente desplazó a... Aunque me sirve mucho la arquitectura. Curiosamente dibujo más arquitectura ahora que dibujo cómics que cuando estaba en la universidad y en toda mi carrera de arquitecto. Curiosamente, empleo más mis cursos de dibujo arquitectónico ahora que antes. Es que te recuerdo, cuando eras alumno, tú ya venías de una carrera terminada, pero querías hacer claro, nueva carrera, que era, bueno, el diseño gráfico, la ilustración, y eras espectacular ya dibujando. Yo estaba impresionada con tu trabajo. Gracias. Me acuerdo que eras el mayor de la clase, porque ya venías pues con un bagaje de profesión bien interesante. Bueno, te doy paso para que nos muestres tu trabajo, y muchas gracias por estar presente. Sí, bueno, antes que nada, saludos a todos mis colegas aquí. Yo recién me vengo integrando al proyecto, como dijo Nelly, porque ha sido un poco coincidente el tema, ¿no? Entonces, permítame si por ahí hay alguna falta todavía me estoy ubicando bien en el proyecto. Quería saludar a César, que no nos conocemos, o no sé si nos hemos visto. Yo cuando recién llegué, viví una temporada en Estados Unidos, y cuando recién llegué, tratando de ubicarme, ¿no? Porque yo llegué en el 2011 y tenía una carpeta de cómics bajo el brazo, y acá en Lima, pues naranjas, ¿no? O sea, en cuanto a industria, y tratando de ubicarme, fui a visitar a Tunche Films, y me reuní con me imagino tu hermano, el mismísimo Tunche, con José. Y ahí tuvimos sendas conversaciones, me habló de varios proyectos que tenía pensado. Y bueno, después nos separamos y no lo he vuelto a ver a tu hermano. No es que yo sea el más sociable tampoco, pero no me lo he vuelto ni a cruzar ni nada, ¿no? Pero sí me emocionó mucho ver tu apellido, y sí tenía conocimiento del proyecto que están haciendo. Se ve espectacular. Yo creo que por fin lo lograron ese proyecto de animación a ese nivel que se quería alcanzar. Yo creo que ya están ahí, de todas maneras. Y bueno, hasta ahí. Yo soy embajador de Faber-Castell hace varios años ya que trabajo con ellos, ¿no? Hacemos como se dice, demostraciones de los productos. Estoy en Toulouse, ¿no? Y estoy dedicado al tema del cómic de lleno desde el año 2014, ¿no? Creo que según lo que dijo Javier, yo vendría a ser de esa generación que va a empezar a contar la historia del cómic peruano de ahora en adelante.
y fusionado con, espero Dios mediante, fusionado con la industria mundial de cómics, ¿no? Que yo creo que coincido con Javier, hay muchísimo talento en este país, pero que todavía siento que está un poco en bruto. Creo que todavía hay que darle forma, y creo que todavía hay que darle forma a una industria, ¿no? Porque está bien tener una identidad propia, pero también yo creo que hay que toca insertarnos en la industria del cómic mundial, que hoy por hoy es fortísima, ¿no? Fortísima, porque por más que mucha gente dice, no, el cómic va a desaparecer, ni la pandemia ha podido, ¿no? Y sí, probablemente el tema de las películas de cómics irá menguando, pero basta con ver algunos servicios de streaming y la cantidad de series y dibujos animados que están basados en cómics es impresionante, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene para rato todavía, ¿no? Entonces creo que también le toca al Perú. Si vemos un poco en Latinoamérica, hay industrias de cómics, Argentina, industria de cómic fuertísima, tanto tiene una industria de cómic local, pero también insertada afuera, ¿no? Que eso es yo creo lo interesante, ¿no? El poder tener una oferta local, pero que también tengas nombres que estén trabajando para afuera, o sea, que realmente tenga un peso en el mundo. Y ahí creo que hay varios factores que van a tener que intervenir, ¿no? No solamente el talento, sino también el tipo de convenciones que hagamos en el futuro, ¿no? Yo siempre he estado muy metido con los comicones que han habido acá en Lima, desde que llegué, desde el año 2012, que el primer Lima Comics en el año 2012, me parece que fue en Mariangola, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando ese tema, porque las convenciones y ferias de cómics son importantes para que la industria empiece a crear esos lazos, esos vínculos, ¿no? Entre países. Tenemos la Mole, ¿no? En México, que es uno de los comicones, o de las convenciones de cómic más grandes que hay en el mundo, y que pues está a todo nivel, ¿no? Y eso crea un poco esos lazos para que el talento de acá sea exportado, para que finalmente las editoriales grandes nos miren, ¿no? Y hay una inserción y que ese talento también salga, para un poco que haya ese intercambio de información, porque hoy por hoy hacer una historieta, dibujar cómics, ya no es algo intuitivo como de repente era hace 30 años o más, o 40 años o más inclusive, ¿no? Ahora ha avanzado tanto la industria, la forma de hacer los cómics, la forma de dibujar los cómics con la tecnología y todo, que ya se podría hablar de que ya tiene una enseñanza propia, ¿no? Así que bueno, les voy a contar un poco de mi experiencia. Yo aparte de ser embajador de Faber, trabajo haciendo cómics de manera freelance por todo el mundo, en realidad es un poco por la editorial que me dé trabajo, ¿no? Así es. Soy profesor de la Universidad de Lima también, me convocaron hace unos años para dictar el curso justamente de narrativa gráfica, ¿no? Que es un curso que va mucho justamente al hecho de cómo contar la historia con imágenes, ¿no? Abarcamos un poco de, no solamente cómics, ¿no? Cómics, storyboards, cuentos para niños, o cuentos en general. Y creo que ese tipo de cursos hacen falta también para generar industria de cómics, ¿no? Hace falta que haya una masa que sepa cómo dibujar, que sepa realmente las normas, las leyes, de cómo contar bien una historia visualmente, ¿no? No abarcamos mucho de historia, te soy sincero, Javier, es algo que podría meterse, inocularse en el ciclo definitivamente, pero sí hacemos mucho hincapié en el procedimiento, en la práctica, es un curso muy práctico, ¿no? Así que bueno, ahí estamos por ese lado. Hace un par de años, no más, perdón, 2017, a finales de 2017, Faber-Castell Global hizo una convocatoria a nivel mundial porque querían hacer unos packs de productos, todos ligados al tema del cómic, ¿no? Ahora con el auge de los cómics, entonces hicieron una búsqueda a nivel mundial entre sus diferentes sucursales y embajadores, y bueno, tuve la suerte de quedar yo seleccionado, y me dieron la misión de crear estas historias, o co-crear las historias y crear a los personajes que debían incluirse en las tapas de estos packs de cómics, ¿no? Y así fue como nacieron los Famazings, es una familia de superhéroes, ¿no? Como los Cuatro Fantásticos, ¿no? Como los X-Men, y cada uno tiene que ver con una técnica, una manera
de hacer cómics o de dibujar historietas, ¿no? Y a su vez están en los empaques. Ahorita los voy a enseñar porque tengo acá, lo estoy mirando, y voy a poner un pequeño, lo que fue la presentación, ¿no? Y esto, bueno, pues interesante porque a veces uno dibuja tantos personajes para otra gente que a veces es interesante cuando te dan la oportunidad de crear los propios, ¿no? Los tuyos propios y meterle un poco de esa sazón personal, ¿no? Porque finalmente si a mí mañana me contratan para dibujar a Batman, pues genial, lo voy a saltar, voy a estar más feliz que un perro con dos colas, pero es Batman finalmente, ¿no? Y si bien puedo poner un poco de mi propio caldo, no puedo poner mucho, ¿no? O sea, porque me tengo que adherir a algo ya existente. Entonces, en este caso fue lo contrario, ¿no? El poder volar, usar la imaginación y crear todo este tema. Al final fue un trabajo bastante extenso porque hicimos los personajes, hicimos cómics, hicimos libros instructivos para dibujar y qué sé yo. Y bueno, los empaques están por todo el mundo, están ya en las tiendas de acá también, en Tailoi, y qué sé yo, se encuentran. Y bueno, me valieron un viajecito a Alemania, ¿no? A costa de la gente de Faber. Fue un viaje muy interesante porque la presentación de la campaña se hizo en el Comic Con de Colonia, que es una convención de cómics en la ciudad de Colonia, así que fue algo muy interesante, una experiencia muy enriquecedora. Y luego se lanzaron aquí en el año 2020, lamentablemente dos semanas antes de la pandemia, ¿no? O sea que no hubo tiempo de que florezca. Antes de ponerles el video les enseño un poco los empaques en vivo. Es lo que llaman la gente de Faber llama los packs, ¿no? Entonces, la idea era poder tener en diferentes empaques toda la gama de, digamos, materiales para dibujar cómics. Puedes usarlos para cualquier cosa, ¿no? Entonces, cada parte del proceso, ¿ok? Estaba representada por un personaje, ¿no? De esta familia, que cada uno tenía un poder, una habilidad diferente, ¿no? Entonces teníamos el pack de ilustración, ¿no? Que supuestamente que trae lápices, trae colores, trae un lápiz de mina azul, todo para empezar a ilustrar, a dibujar. Estaba coronado por el papá de la familia, ¿no? Y después teníamos las tintas, ¿no? Esto es un pack de estilógrafos a tinta, que pues tenía este personaje es el hijo, la hija que tenía el personaje de los marcadores en escala de grises, ¿no? Y finalmente la madre, que era la que tenía los lápices o los marcadores de colores, ¿no? Que son el rotulador per se de Faber-Castell, y después había un pack, ¿no? Grande que era de toda la familia junta, ¿no? Un pack que de alguna manera componía todo lo que todo lo que está en otros packs, tenía un poco de todo, ¿no? Inclusive venía con un libro, un instructivo, ¿no? De cómo dibujar cómics. Entonces es un proyecto bastante interesante, es un proyecto bastante grande y bueno, todavía está en marcha, ¿no? Ahí estamos haciendo cosas nuevas. Y aparte de eso, bueno, yo trabajo dibujando cómics como les comenté, para la editorial que me trabajo en realidad, ¿no? Soy freelancer, así que sí, no se escatima mucho. He tenido la suerte de trabajar para grandes editoriales, he tenido la suerte de trabajar para editoriales independientes. Quisiera enseñarles rápidamente la presentación que hizo Faber de esto de los Famazings, para que se den una idea, y después un poquito del proceso de cómo yo construyo una hoja o cómo yo hago una hoja conmigo, o sea, muy rápidamente para no marear a la audiencia. Así que si me dan un segundito voy a compartir mi pantalla. Voy a dejar el link a la página de Faber para que cualquiera pueda chequear la presentación esta, ¿sí? Esto es la página de Faber-Castell, estos son los Famazings, ¿no? Todas las ilustraciones son hechas por mí, el diseño de los personajes. Estos son los packs que les mostré, ¿no? No sé si es que se abren, sí se abren. ¿No? Son los packs de cada producto, ¿no?
y un poco tienen esta historia, ¿no? Son una suerte de mutantes, ¿no? De raza mutante que vivían en una isla, la isla de Ignivo, y bueno, el volcán explota, ¿no? La isla estaba coronada por un volcán, ese volcán explota y resultó que no era un volcán, era un pedazo de un asteroide extraterrestre, y obviamente toda esta gente adquirió poderes diferentes de acuerdo a su personalidad, sus características físicas y qué sé yo, ¿no? Es un proyecto muy, muy cortado de la horma de Marvel, de DC, ¿no? El cómic del mainstream americano. Tenemos al padre, que es el epítome del supersoldado, del superhombre, ¿no? Es una suerte de Capitán América, ¿no? Súper fuerte, súper ágil, mente estratega, de la madre. La madre es una telequinética, ¿no? Capaz de crear campos de fuerza y mover objetos con la mente y qué sé yo. Y la hija, quizás la que tiene el poder más interesante, puede cambiar, es una muta en diferentes animales. Y justamente a la hora de diseñarla, si bien todos tienen un perfil que obviamente no es 100% original, porque encontramos este tipo de personajes en casi todas las historietas y los cómics y las mangas también, pero siempre uno puede darle su twist a las cosas, ¿no? Y en el caso de la chica, en vez de hacerla simplemente que la chica cambie y se convierta en cualquier animal, ella con la edad, porque es una niña de 12 años, de 14 años, perdón, y ella con la edad puede ir controlando su poder al punto que en un futuro, en su adultez, ella va a poder controlar en qué tipo de animal se convierte, porque la transformación viene a raíz de sus sentimientos, ¿no? Entonces, ella va a poder controlar qué tipo de animal quiere ser o en qué tipo de animal quiere convertirse, y es más, va a poder hacer combinaciones, ¿no? De animales. Entonces va a poder tener de repente un león con alas de murciélago y cola de escorpión, ¿no? Algo cercano a una quimera, y así, ¿no? Creo que fue el que mejor tuvo ese delineado, ¿no? Y el último es este personaje alado, ¿no? Que vuela y tiene qué sé yo, una capacidad supersónica para volar, ¿no? Hay unos cuantos videos, que no los voy a poner, evidentemente, sobre cada uno de los personajes. Esto lo pueden ver ustedes, como les digo, les voy a dejar el link para que lo chequeen si quieren. Y estos fueron los cómics que hicimos, ¿no? Un poco, fueron unos libros, ¿no? Donde contábamos la historia de cada personaje, pero también con instructivo, ¿no? Entonces un poco en el del padre se podía hacer, contar las técnicas generales, ¿ok? ¿No? Tenía un poco un poco de todo, ¿no? Un poco de lápiz, de tintado, ¿no? Proporciones, qué sé yo, algo más general, ¿no? Y finalmente tenía un poco de historia, ¿no? Hay un cómic que contaba un poco, en pocas páginas, la historia de cada personaje, ¿no? Y estas historias se entrelazan, o sea, en los diferentes tomos se llegan a entrelazar, ¿no? Y bueno, igual, por ejemplo, el de la niña, ¿no? ¿Dónde está el de la niña? Perdón, no veo para hacerlo grande. No, y bueno, aquí nos tiramos un poco más al tema de los grises, ¿no? Del pack que atrae, al tema del dibujo de criaturas, ¿no? Aprovechando que ya se convierte en criaturas, y el cómic, ¿no? Y así va cada tomo. Entonces fue una campaña bastante completa, bastante interesante, que no se había hecho antes tampoco en Faber, porque si bien Faber ha tenido este tipo de campañas, ellos tuvieron una campaña de cómo dibujar manga, por ejemplo, pero quedó en los packs, ¿no? Quedó en el tema del empaque, ¿no? No fue más allá, no hubo una historieta. Hubo un manual, un instructivo, sí, pero no hubo una historieta, ¿no? Y eso es un poco lo que yo he venido haciendo, digamos, a tiempo completo últimamente, ¿no? Más allá de los otros cómics que he estado trabajando. Y por último, disculpen un poco improvisada, pero voy a enseñarles un poco algunas páginas
día de cómic, ¿no? Cómo es un poco el proceso, ¿no? Yo, evidentemente, recibo un guión, ¿no? Yo recibo un guión y lo primero que hago es hacer, no un storyboard, pero hago lo que llaman los editores un thumbnail, ¿no? Perdón. Un thumbnail es como decir una muestra, ¿no? En donde yo hago un rough, ¿no? De la página que estoy contando, ¿no? Una cosa muy esquemática, muy a lápiz, por lo general se tiene que hacer muy rápido, ¿no? Porque se tienen que hacer las 22 páginas o más que pueda tener el tomo que estás dibujando, el guión de donde estás dibujando, entonces es una cosa que se suele hacer rápido, sin dejar de lado el hecho de que hay que meter la cabeza porque es de donde sale la narrativa. Y esto pues se le manda a los editores y ellos son los que van corrigiendo, van viendo, ¿no? Ahora, normalmente lo que se estila es que, claro, una vez que esto está aprobado, se pasa a un nivel de dibujo a lápiz un poco más detallado y después ya al entintado, ¿no? Tradicionalmente sería así, ¿no? El penciler o el que dibuja el lápiz lo dibujaría y pasaría esa hoja al entintador, el entintador al colorista y después el colorista al que pone las letras y de vuelta a la editorial y qué sé yo, ¿no? Y claro, lo que les comentaba de la tecnología es que ha ayudado, ¿no? Un poco en eso porque ya, por ejemplo, el paso, cuando tú estás haciendo el dibujo a veces, a mí, por ejemplo, me están llamando mucho para hacer lápices y tintas, ¿no? Entonces ya mis lápices o el paso del lápiz ya no es tan detallado, ¿no? Si lo haces tú, ¿no? Si lo va a hacer otra persona, sí hay que darle detalle, pero si lo hago yo ya no es tan detallado, ya no, o sea, yo por ejemplo aquí ya no hice una versión a lápiz más detallada que esta, sino que de frente me fue a tintas, ¿no? Simplemente lo metí al iPad y me fui de frente a tintas, ¿no? Entonces, y ahí fue entintando cada parte, cada panel, ¿no? ¿No? Es todo entintado ya digital, ¿no? Es una herramienta más, obviamente, ¿no? Pero que sí, de alguna manera, te ayuda a ahorrar algo de tiempo en el sentido que logísticamente es un poco más sencilla la logística, ¿no? Por ejemplo, hacer los paneles o poderte saltear un paso como el lápiz, ¿no? Entonces, como verán, yo ya no hice una versión a lápiz, simplemente me fui de frente a las tintas, ¿no? Claro que si hubiera querido probablemente, o si hubiera tenido otra persona entintando, probablemente hubiera tenido que hacerlo a lápiz un poco más detallado, ¿no? Pero la era digital nos permite hacer eso, ¿no? Y nos permite tener combinaciones, ¿no? Porque yo inclusive puedo también hacer lo contrario, ¿no? Puedo hacer un dibujo detallado como a lápiz en el iPad y eso después lo imprimo y hacer las tintas tradicionalmente, ¿no? Entonces hay mucha variedad de cómo trabajar hoy en día, pero la mayoría se hace digitalmente, ¿no? O tiene un paso digital fuerte, ¿no? Un proceso digital duro. Por aquí tengo otra página que es de Marvel, por ejemplo, donde sí, es una página de Marvel, y acá sí hubo un dibujo, es más, no está, perdón, sí está, ¿no? El dibujo... el dibujo a lapicero, lo hice encima, fue un poco más detallado, ¿no? Si se dan cuenta, está un poco más detallado que que el anterior, ¿no? Que es de otra historia, ¿no? Tenía un poquito más de nivel de detalle, un poquito más de definición, ¿no? Entonces, todo depende, pues, también igual se pueden cambiar cosas, ¿no? Si ustedes ven este panel de abajo, tenía una visual, tenía un encuadre, ¿no? Y yo terminé haciendo otro que finalmente me gustó más, qué sé yo, ¿no? Entonces, un poco la logística ha cambiado bastante y nos permite trabajar de muchas maneras en realidad, ¿no?
yo siempre le digo eso a mis alumnos, no se enfrasquen, o sea, piensen que lo digital es una herramienta más y tienen que tomarlo como tal y ya está, ¿no? O sea, no hay más con eso, ¿no? Pero bueno, ese es un poco mi trabajo, eso es un poco lo que yo puedo aportar. Y bueno, y un poco cómo se mueve la industria, ¿no? Cómo hoy en día cómo está conformada, qué tipo de talento es el que se está buscando y bueno, y el tema de que se cree una industria acá, ¿no? Yo creo que Dios mediante, si seguimos por un camino de inserción en el mundo, pues yo creo que se va a lograr, ¿no? Yo creo que se va a lograr porque se está mirando mucho para este lado del continente, para lo que se puede hacer. Talento, como dijo Javier, pues hay de sobra. Es nomás tomar los pasos, digamos, correctos para llevarlo a cabo, ¿no? Y definitivamente yo creo que hoy por hoy hay mucha compañía independiente que está mirando a hacer justamente historias independientes, ¿no? Un poco el cómic de superhéroes existe, pero hay mucho interés por hacer historias independientes. Hay muchas editoriales grandes, como Image Comics o como Boom Studios, que están recibiendo proyectos propios, ¿no? de cómics. Entonces yo creo que eso también es una manera muy interesante de llevar nuestra cultura a de repente una industria mainstream del cómic a nivel mundial, ¿no? Yo creo que eso se podría dar de manera muy interesante. De hecho, yo hice un intento con algunos socios hace unos años, lo publicamos en Comixology, que es una plataforma que publica cómics gratuitamente, y ahí está, se llama Sacra, si alguien lo quiere revisar. Y bueno, fue un primer tomo, fue un intento de tratar de hacer algo pusimos la horma de Marvel, para ser sinceros, pero con, digamos, sabor latinoamericano, ¿no? Así que, bueno, yo creo que los intentos se están dando, hay mucha gente que está metiendo punch y esfuerzos en eso y que poco a poco, pues, se va a ir forjando una industria fuerte, ¿no? Talento material hay que moldearlo nomás. Así que, bueno, creo que hasta ahí es donde puedo yo intervenir. Muchísimas gracias, Álvaro. Muy ilustrativa tu exposición. Muchísimas gracias. Mire, me han preguntado, perdón, Nelly, ahí preguntaban, ¿usas Wacom? Si usas Wacom, menciona. Justamente en ese tema vamos a entrar porque vamos a Sí. poner un video de Wacom, porque Wacom nos ha enviado un video para mostrar un poco lo que hace uno de los premios que estamos dando, ¿no? Entonces queríamos proyectar ese video. ¿Podrías dejar de compartir, por favor? Ah, perdón, disculpa. Sí, entonces, justamente por el tema de que ahorita hemos mostrado a Faber-Castell, muy bien representado con Álvaro, ahora vamos a mostrar un video de Wacom que nos han enviado, que tuve la grata sorpresa de descubrir que el video era también de una exalumna mía, que con mucho placer lo voy a mostrar. Es Antonella Morelli, que la conocen más como Amorelli. Es una gran ilustradora y voy a mostrar este video. Voy a mostrar solo la mitad y voy a poner luego el link porque es un poco largo, pero me gustaría mostrarlo porque esto es uno de los premios que estamos otorgando por el concurso. Así que voy por ahí y luego de esto vamos a ver las preguntas que hay para que por favor le puedan contestar. ¿Ok? Vayan haciendo sus preguntas y vamos a ir para adelante. Hola, soy Amorelli, soy ilustradora y artista de cómic y me especializo en ilustración digital. He estado usando tablets de Wacom desde antes de empezar a trabajar profesionalmente y hoy me gustaría presentarles la nueva Wacom Intuos. Hace algunos meses la línea Intuos ofrecía varias alternativas: Intuos Draw, Intuos Art, Foto 3D y Comic, pero la línea ha sido optimizada y la nueva Wacom Intuos vendría a reemplazarlas a todas. Me gustaría hablarles de diferentes cosas sobre la nueva Wacom Intuos. Empecemos por el packaging. Viene en esta caja muy compacta, muy atractiva, material mate y tiene una ilustración genial. En verdad me gusta esta caja, me gusta tanto que la dejaría de adorno de escritorio, pero así uno llama a las orejas. Dentro de la caja viene la tablet, el lápiz,
el cable USB y un manual ilustrado. Hablemos de las características de la tablet. Genuinamente, esta Wacom Intuos tiene muchas mejoras. Este es el modelo mediano, también hay uno pequeño, y mide aproximadamente 21,5 centímetros de ancho y 13,5 centímetros de alto, aproximadamente el tamaño de un rostro humano. Esto me parece genial porque con tablets más pequeñas, si uno trabaja durante varias horas, puede desarrollar dolores en la muñeca y podemos sentir que nuestros movimientos son un poco más limitados, especialmente si tenemos un monitor muy grande. Y con tablets grandes es complicado encontrar espacio. En el escritorio es complicado, meterlos en una mochila es complicado, si vamos a un café a trabajar o de visita en una oficina ajena a trabajar, es complicado. El tamaño de la Wacom Intuos mediana lo encuentro muy cómodo. Tengo suficiente espacio para moverme libremente, pero tiene un tamaño óptimo para llevar en una mochila y trabajar con una laptop de forma portátil. Especialmente porque tiene Bluetooth. No solo la puedes mover sobre tu escritorio según tu comodidad y sin importar el largo del cable, es perfecta para usarla con una laptop cuando salimos de casa. El nuevo lápiz ha sido una de mis cosas favoritas. Este es el lápiz que usaba antes. El nuevo es más ligero, es más delgado y tiene un diseño más ergonómico. Una de las preocupaciones que siempre tengo cuando considero utilizar una tablet distinta a la que uso usualmente es el tiempo de ajuste. Porque acostumbrarnos a un nuevo tamaño, nuevo lápiz o nuevo setup de escritorio toma tiempo. Y muchas veces uno se puede sentir un poco torpe. Tengo que admitir que no necesité absolutamente ningún tiempo para utilizar la Wacom Intuos. La conecté y pude seguir trabajando como si fuera mi tablet anterior. Y creo que principalmente esto puede ser por el lápiz. Es mucho más similar a una herramienta tradicional. Es incluso más delgado que un estilógrafo regular. Y el tema de las puntas, por lo menos a mí, siempre se me complica dónde guardar las puntas de repuesto. Las puntas del lápiz se gastan eventualmente. Y Wacom siempre provee repuestos, por lo general en una pequeña bolsita que uno guarda y luego se olvida y se pierde, porque en realidad las puntas se demoran bastante en gastarse. Por eso es increíble que los repuestos de esta nueva Wacom vengan dentro del lápiz. Solo lo abrimos y ahí están. Nunca se van a perder, es tecnología del futuro. Ahora, sobre la tablet en sí, la superficie es muy suave, la mano se desliza muy fácilmente y no se calienta. Me ha gustado mucho que tenga esta rejilla de puntos a manera de libreta. Estos puntos marcan el área donde el lápiz funciona. Como vemos, los bordes de la tablet han sido adelgazados bastante, optimizando el área sensible. Es una mejora genial del diseño, realmente ahorra bastante espacio. Ahora, vale mencionar que la nueva Intuos podemos pedirlas con los bordes de dos colores, verde pistacho o negro. He visto las tablets con los bordes de colores y la verdad es que quedan genial. Yo la pedí en negro porque soy súper cobarde. Sobre programas, siempre he utilizado tablets Wacom y Adobe Photoshop, pero hay otros programas que siempre me han llamado la atención. Uno de los mejores y más reconocidos es Clip Studio Paint. Es un software especializado en hacer cómic y manga. Con esta nueva Wacom Intuos no solamente puedo descargar Clip Studio Paint Pro, también Corel Painter Essentials 6 y Corel Aftershock 3. Todo lo que tenemos que hacer es ingresar el ID de producto en la página web de Wacom cuando ya nos hemos creado un usuario y podemos descargarlos gratuitamente. Entonces, para redondear las ideas, creo que esta tablet es perfecta para alguien con algo de experiencia y alguien también que está empezando a trabajar digitalmente. Yo empecé a trabajar en digital cuando estaba en el colegio y recuerdo que lo que más me detuvo fue la duda de qué tan distinto y qué tan difícil iba a ser pasar de tradicional a digital. Por supuesto, ahora que trabajo casi exclusivamente en digital, me doy cuenta que la parte difícil era la parte tradicional. El trabajo digital tiene muchas comodidades, muchos atajos, muchos lujos a los que nos acostumbramos. Es muy cómodo. Si estás pensando en comprar tu primera tablet, hazlo. Y honestamente me gustaría recomendar la Wacom Intuos. Creo que es un aparatito diseñado muy inteligentemente y muy intuitivo de usar. En realidad, ¿por qué no lo probamos un poco? Voy a terminar una ilustración que venía trabajando hace un tiempo. Como pueden apreciar, la mayor parte de mi proceso personal como ilustradora es perderme en dibujar detalles repetitivos que nadie va a apreciar.
Estoy usando pinceles digitales de Kind Brush para Photoshop. Este es un pincel que se llama China Marker y me gusta porque es orgánico. Mi primer instinto era siempre utilizar pinceles bien prolijos que imitaran una pluma o un lapicero, con los bordes bien definidos y sin textura, pero no sé muy bien qué tienen los pinceles que emulan estos materiales más irregulares, como este. El proceso de boceteado e incluso el entintado se vuelve más fácil de disfrutar y de sobrellevar. De igual manera, cuando hagamos el zoom out, esta textura no se va a notar mucho, así que no impacta demasiado en la impresión general. Todavía no he desarrollado una seguridad total con mi coloreado. Estoy todavía explorando formas de colorear, aunque creo que sobre paletas de colores sí tengo algunas preferencias. Siempre trabajo en tonos cálidos y mi triada estrella por experiencia es morado, amarillo y rosa. Disculpen que les corte, pero nos hemos pasado del tiempo. Vamos a compartir el video completo acá nomás en el Facebook de Así Crea Perú. Además, pueden buscar a Antonella Morelli en redes, y está mucho en Instagram. Tiene un trabajo espectacular y nos da gusto que además todo fluye, ¿no? Todos nos conocemos, Así Crea Perú, así creamos en el Perú. Así que estoy bien contenta de habernos reencontrado, ¿no? Con toda la gente que hace mucho tiempo estamos luchando porque las industrias creativas y culturales salgan adelante, ¿no? Que sean un motor de desarrollo de nuestro país. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer seguidamente es ver qué preguntas hay para poder finalizar esta transmisión y poder dar finalizado este conversatorio. Interesantísimo, me ha encantado realmente. Acá vamos a ver, hay algunos que tienen algunas preguntas. Dice, Oscar está preguntando a Álvaro si los concursos estos son nacionales, ¿es solo en el Perú o es en el extranjero? Estás muteado, Álvaro. Sí, es que siempre muteo, es la costumbre, siempre muteo cuando no estoy porque siempre pasa algo. ¿Cuál concurso? ¿Cuál concurso? Sí, siempre, perdón, estabas hablando de los concursos en el extranjero y estabas hablando de que tú habías ido a unos concursos afuera. No, concursos no, convenciones. Las convenciones. Los famosos con, ¿no? O sea, el Comic Con es la sigla de Comic Convention, ¿no? O sea, la convención de cómics, ¿no? Eso se daba, bueno, todos los años tienes el más grande, que es el de San Diego, que es donde empezó el tema, tienes el de Nueva York, que es muy grande, pero ahora hay por todo el mundo, ¿no? Tienes el de Sao Paulo, es extraordinario, ¿no? Y bueno, el año pasado no hubo ninguno, evidentemente, y sé que este año ha habido en Taiwán y está habiendo el de Nueva York, va a ser ahora en octubre, ¿no? O sea, recién estamos renaciendo, ¿no? Pero, y acá ha habido, ¿no? Ha habido Lima Comics el año 2019, Lima Comics el año 2018, perdón, Comic Con Lima, ¿no? Sí. Lima Comics era otra más antigua, ¿no? Sí. Así que sí. Justamente hay una persona que se llama Carlos González que está comentando que acá los que tienen varias ediciones de concurso narrativa gráfica es la Casa de la Literatura y también el concurso nacional del cómics del día de Lima Comics, ¿no? El día del cómics. Justamente Lima Comics también hemos tenido acercamiento cuando estábamos en Toulouse-Lautrec, que hemos hecho muchos eventos con Chiqui Vilca, que también lo invitábamos, pero estaba viajando. Realmente él es una celebridad en el cómics en el Perú, ¿no? Un agradecimiento también a él, ¿no? Sí, hay algunas cosas que se están haciendo ahora más que nada en la virtualidad, pero me imagino que se van a abrir más campos. Luego, bueno, lo que más hay realmente son felicitaciones, nos dicen que somos unos tromes, nos dicen que está muy interesante, nos dicen, los tres son unos genios. Bueno, están más que nada, están preguntando si van a ser mentores para los concursantes. Sí,
En el concurso va a haber una asesoría internacional con Estudios Tawa, dirigido por Oscar Barriga, que es uno de los que ha lanzado sus cómics a nivel internacional. Él ya tiene contratos en muchos países, está por Arabia y muchos otros sitios, con la historia de los Aya, ¿no? Y van a ser, obviamente, los jurados también un poco mentores de los ganadores. Bueno, nos mandan felicitaciones, nos mandan muy buena exposición, y yo creo que por ahí estamos más o menos ya cerrando este conversatorio. Muchísimas gracias por la audiencia, y queremos recordarles que el concurso está abierto. Hemos puesto el link en los comentarios de las bases. Pueden ingresar sus trabajos hasta el día 26 de julio. Luego va a haber una etapa, ahí está la etapa del cronograma, una etapa de calificación, de evaluación, y los premios, como también se han puesto, son las tabletas Wacom, son los materiales de Faber-Castell, además la primera edición impresa del cómic, a nivel ya, ¿cómo decir?, masivo, ¿no? Y bueno, otros premios que tenemos, como la asesoría de Tawa, como los cuadros, y otras sorpresitas más, ¿no? No sé, para terminar me gustaría unas últimas palabras de cada uno de ustedes. ¿César? Nada, muchas gracias, Nelly, y todos por este conversatorio, y espero que les haya sido de mucha utilidad, ¿no? Pronto estrenamos a Imbo, espero que vayan a verla en salas de cine y no pirata. Gracias. Gracias, César. ¿Harry? O Álvaro, mejor primero. Álvaro, una despedida. Javier se ha tenido que retirar también. Sí, no, encantado de estar acá, encantado de ayudar en lo que se pueda siempre, ¿no? O sea, hay que impulsar la industria, y los únicos que podemos impulsarla somos nosotros. O sea que, nada, encantado de estar con todos ustedes, colegas. Nada, aquí estoy, para lo que quieran. Muchas gracias. Harry, las últimas palabras. Muchas gracias a César Celada y a Álvaro Filiú y a Javier Prado por habernos acompañado esta noche y por ser jurados en el concurso. Esperamos que todos participen, que se pongan las pilas, que los productos sean buenísimos y que todos terminen publicándose o generando muchas carreras y vocaciones. Muchas historietas, muchas películas animadas y muchas películas live action también, en todo el mundo, como decía Álvaro, insertarnos en la producción mainstream de las industrias creativas, y que el Perú se convierta en una potencia de industrias creativas, que todo ese talento que tienen los peruanos florezca y genere mucha riqueza, como mencionó Javier Prado. Así que participen, por favor, y hagan cosas estupendas para que el Perú y la industria se desarrollen. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muy buenas noches. Sí, muchas gracias, nos despedimos. No olviden que la creatividad es muy grande, así que son libres de hacer todas las propuestas que se les ocurran. Estamos súper ansiosos de ver las propuestas, y los esperamos entonces hasta el 26 de julio. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Buenísimo. Hay un saludo a Francisco Ortega, que su padre está un poquito mal. Disculpen que no, de repente podemos propiciar otra conversación con él. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Chao, chao.